Buenos días, que el Señor les bendiga. En este precioso día vamos a meditar en la palabra en el libro de Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a meditar en este día bajo el tema ¿por qué debo de seguir adelante? En esta mañana queremos hablar de esforzarnos, de seguir adelante, que aunque estemos cansados, no debemos de hacer un pequeño descanso, sino esforzarnos. Debemos esforzarnos y la palabra de Dios es muy clara. Perdón. Él da esfuerzo al cansado, dice la palabra en el 29 de Isaías 40. Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Usted sabe, si se va a la historia bíblica, usted sabe que Moisés también se cansó, Josué también se cansó, Jeremías, un profeta de Dios, Elías, un profeta. Todos ellos se cansaban, pero ellos seguían adelante porque obedecían, se sometían al llamado que Dios les había dado. Ellos tenían un llamado de parte de Dios y por lo tanto no se les permitía por qué alejarse de Dios, porque más bien Dios los esforzaba, les daba fuerzas. Fíjese que Moisés, un líder llamado a libertar un pueblo que estaba en esclavitud allá en Egipto. Josué, que siguió después, que trabajaba al lado de ellos para poder avanzar con el pueblo de Dios. Elías, un profeta que fue usado de una manera muy espectacular. Elías anduvo con Eliseo y trabajaban en un buen equipo para la obra del Señor. En otro tema vamos a tocar ahí. Jeremías, un profeta. Jehová eleva, es el significado de Jeremías. Jehová lanza, ese es el significado del nombre de Jeremías. Si usted se va a Jeremías 27, en Jeremías 27, usted se dará cuenta del llamado que tiene de parte de Dios. Ahí sucedió algo cuando Jeremías tuvo algunos problemitas en el camino y viene el lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día te he escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Porque él oía murmuraciones de muchos lados, y entonces había temor de todas partes, y él ya no hallaba qué hacer. Denunciándole. Él decía que le denunciaran. A él no lo quería nadie porque él hablaba de parte de Dios y él confrontaba al, al pueblo de su indiferencia, de su apatía, de sus maldades, los confrontaba con la palabra. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero él ahí mismo dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa.
Cantad a Jehová, load a Dios a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el día en que nací, decía Jeremías, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciéndole, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera dado. Hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Ese fue un lamento que hizo Jeremías ante la presencia de Dios. Él hablaba como lo que puede estar sucediendo hoy en día. Hay gente que se molestan porque estamos predicando la palabra a través de este medio. Si las redes fueron hechas y Dios permitió que se hicieran, fue con propósitos divinos. Unos la utilizan para cosas que no son correctas, pero otros queremos aprovechar las redes para llegar más allá donde no podemos llegar. Pero los aires, a través de los aires, la palabra podrá ser transmitida. Así que en esta mañana estamos bajo el tema ¿por qué debo de seguir adelante? No importa que la gente nos critique, no importa que la gente haga escarnio de nuestras vidas, pero sí importa que el Evangelio sea predicado por doquier y que la palabra sea predicada conforme Dios quiere que se haga, porque no podemos acomodar la palabra. La palabra es para confrontar al hombre, la palabra es para enseñarle la ley divina de Dios, la palabra es para enseñarle el orden divino de Dios, que tenemos que vivir bajo ese orden divino, no llevar una vida desordenada y desenfrenada. Jeremías recibió un llamado de Dios, usted ha recibido un llamado de Dios, y por lo tanto yo le insto en este día de que no se desanime, que camine en medio de todo sufrimiento, de todo molestia que haya en su vida, pero no desmaye, porque si usted desmaya, está perdiendo una parte de su tiempo, el más preciado, y si usted se aleja, tendrá que volver de nuevo porque tienes un llamado de Dios y Dios te traerá aunque sea de las melenas. Pero cuando tenemos un llamado de Dios, hemos sido predestinados para Él. Él buscará la manera de cómo hacernos entender y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él es amor, pero Él es fuego consumidor y con Él no se puede uno jugar. No se le puede huir, pero sí quiero yo en este día decirles que en el Señor habrán nuevas fuerzas. Habrán nuevas fuerzas que Él multiplicará las fuerzas en nuestra vida cuando estemos cansados. Y el esfuerzo que nosotros hagamos, caminemos y lleguemos hasta el final, tendrá un galardón. Valdrá la pena porque recibimos un llamado de Dios y ese llamado de Dios se tendrá que cumplir conforme a los propósitos que Dios tiene en su vida y en la mía. No importa que nadie esté de acuerdo contigo, con tal Dios lo esté. No importa que la gente te critique, que estás predicando la palabra en cuatro paredes, pero tú estás aprovechando el tiempo mientras otros te critican a ti. No importa si tú no tienes la oportunidad de congregarte todos los días en los servicios de la iglesia, pero tú tienes un día especial para dedicárselo al Señor en la congregación, pero en tu casa tú vives enfocado, tú vives conectado con la palabra del Señor. Y eso es lo que importa, tu comunión con Dios, no solamente la comunión con los hermanos, con aquellos que te ven. Lo que importa es que sea Dios quien te vea. Y por eso, como recibimos un llamado de parte de Dios, tenemos que seguir adelante pese a las circunstancias. ¿Por qué debo de seguir adelante? Porque recibimos un llamado de Dios, ¿verdad? En primer punto. Segundo punto, ¿por qué debo de seguir adelante? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿por qué he de apartarme de Él? Si allí en Jeremías 1:8 dice,
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué más quieres saber? En Jeremías 1:5 te dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo le dije, dijo Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. ¿Y qué le dijo Jehová a Jeremías? No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Ese es un llamado directo de Dios con el profeta Jeremías, un verdadero profeta, un hijo de Dios, un hombre que siguió adelante en medio de todo vituperio que le hicieron, escarnio, burla, lo trataron tan mal que él llegó a sentirse mal, pero Dios le dio las fuerzas para seguir hasta el final. Y allí en el 5, ¿verdad? Que ya leímos, dice que él fue formado, desde que fue formado en el vientre, ya Dios ya lo conocía, ya Dios lo había santificado y lo dio por profeta a las naciones. Un profeta verdadero, un profeta hijo de Dios, un hombre que hablaba todo lo que Dios le decía, no invento, ni porque cuestionaba a las personas del diario vivir, sino era algo directo de Dios con él. Entonces, ¿por qué tienes tú que seguir? Lo mismo que le dijo a Jeremías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esa misma palabra hoy el Señor nos la dice a nosotros, que tenemos que seguir adelante porque Él está con nosotros y que no tengamos temor a nada porque Él va delante de nosotros. Así que Él está listo para librarnos y guardarnos. En el versículo 9 también dice, ¿por qué debes tú de seguir adelante? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El profeta Jeremías no iba a ir a inventar allá en un público, a decir cosas que ni siquiera él sabía. Él iba a hablar lo que Dios ponía en su boca. Cuando Dios pone palabra en nuestra boca, no hay quien detenga esas palabras. Cuando Él pone palabra en nuestra boca, nosotros hablamos y parece que es otra persona la que habla porque nosotros mismos nos escuchamos. Pero no vamos a imitarlos a Él para poder ser aceptados. Nosotros vamos a hablar la palabra de Dios, la que está escrita en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que seguir adelante porque Él está con nosotros, porque tenemos un llamado de Él, porque Él está con usted y conmigo. Porque Dios puso palabra en mi boca y Dios nos capacita cuando nos envía a hacer la labor de Él. Él nos capacita, así que no demos vuelta de hoja ni retrocedamos porque la tarea que Dios nos dio, Él nos va a capacitar. Allí en el versículo 9 ya leímos donde dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y ahí en el 10, porque Dios me dio una tarea una tarea particular. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios no nos ha puesto en esta tierra para que estemos acomodados en un sofá viendo tele, criticando y maquinando tonterías en nuestra mente. Dios no nos ha puesto en esta tierra para que estemos allá en un nightclub bebiendo, bailando, haciendo cosas que no son agradables a Dios. Dios no nos ha puesto en esta tierra para que estemos desperdiciando el tiempo allá en la playa, a la orilla del mar, en una hamaca. Nos ha puesto en la tierra para edificación, para ayuda, para ayudar, para enseñar, para instruir, así como a Jeremías lo puso para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así también Dios nos ha puesto a nosotros en esta tierra para cumplir con la labor, la tarea que Él nos ha dado. ¿Por qué nosotros somos tan
indiferentes a las cosas de Dios? ¿Por qué nos aburrimos de hacer la obra de Dios? ¿Por qué hasta nos aburre de la gente que solo habla de Dios? Hay gente que no quiere estar con uno porque uno todo lo ve espiritual, es cierto. Estamos en el planeta Tierra y por lo tanto tenemos que estar preparados para estar en la vida espiritual, observando, escudriñando, discerniendo los tiempos, porque a veces nos peleamos en nuestra casa con nuestros hijos y nuestros esposos y a veces ellos no tienen nada de la culpa, como nosotros hemos descuidado el altar de Dios, hemos dejado de orar. Ya no hay sabiduría en nuestras vidas para edificar la familia, sino que estamos destruyéndola con nuestras actitudes. Cuando en un hogar, desde muy temprano, están las pleitesías, es porque algo anda mal. Hemos destruido hemos abandonado el altar de Dios. No se dice que no vamos a tener problemas, claro, los problemas van a existir, pero tenemos que aprenderlo a ver lo espiritual. No que nos enojamos con la persona cuando la persona solo fue un instrumento usado por el enemigo. Ojo, no permitamos ser instrumentos del mal. Santifiquemos nuestra vida cada día, santifiquemos nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos. Cuando hablamos de santificar, no es que usted quiere que todo el mundo lo sepa. Muchas personas cometen el error porque quieren ser aceptadas como personas santificadas y dicen yo soy una persona de oración, yo oro todo el día, cada rato, cada momento. Está bien si lo hace, la aplaudo, pero no hay necesidad que lo diga, porque en la palabra de Dios dice que lo que hagamos en lo oculto de nuestra casa, lo miraremos en público sin necesidad de andar diciéndole a los 7 vientos que somos oradores y que pasamos orando día y noche. No hay necesidad de andar proclamándolo, porque eso tiene un nombre, vanidad. Nosotros somos vanidosos y queremos que todo el mundo sepa lo que quieren que sepan, pero no es así. El profeta Jeremías, como los demás profetas, tuvieron sus problemas, tuvieron sus debilidades, pero ellos nunca se jactaron. Ellos se humillaban en la presencia del Señor. Fíjense que en el libro de Jeremías, capítulo 1, siempre sigue hablando, y cuando Jehová, ¿verdad?, habla con su profeta, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios le estaba dando una orden a él. Él le estaba dando una orden que se levantara, que se ciñera y que les hablara en cuanto Dios pusiera la palabra en su boca, que no se quedara con ella, que se lo dijeran. Por eso es que cuando hablamos de parte de Dios, no crea que vamos a recibir aplausos. Es más preferible que nos den pedradas, porque cuando se confronta al hombre pecador con la palabra de Dios, no nos gusta, nos molesta hasta ver la persona, porque lo que está dentro de nosotros no es presencia de Dios, es presencia de las tinieblas. Y quien te aborrece a ti y a mí son las tinieblas, porque te has convertido en un enemigo de ellos, porque tú andas hablando de la palabra de Dios. Pero la presencia del Señor en nuestra vida a través de la oración es como una muralla, como una fortaleza que te cuida, te protege y nada te destruirá, porque Jehová está contigo. En el 18 dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Eso se lo dijo a Jeremías, se lo dijo del pueblo enemigo que iba a estar con él queriéndole afectar. Pero hoy, Señor, nos habla de diferente manera de que nosotros la lucha que tenemos, ¿verdad?, ya no es como la tenían ellos, es una lucha diferente, contra potestades, contra huestes, contra imperios, cosas malignas que se mueven por los aires, que no se ven, pero se sienten, fuerzas, unas fuerzas que se sienten opresiones, pero la presencia de Dios está en tu vida. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida. Que esa muralla de fortaleza que se ha hecho a través de la oración esté allí como esos carros blindados que no les entran las balas, pero
nosotros estamos blindados por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios nos dará la victoria. Así como se la dio a Jeremías, le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le dio la victoria a Jeremías y en este día te dice a ti y a mí que Él también nos dará la victoria. Jeremías en 29 es porque Dios me animará a continuar en el versículo 29 de Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué? Porque Dios te ayudará a continuar adelante. Él te ayudará a llegar hasta el final. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. Así que en esta preciosa mañana, yo te digo a ti, amado hermano, amada hermana, a un amigo, tú que has querido meterte en el redil del Señor, no tengas miedo. No tengas miedo si tú tienes dentro de tu corazón el deseo de servir al Señor, de caminar en pos de Él. No tengas miedo, camina, esfuérzate, porque Dios te dará las fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y con los muchachos que se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonita palabra. Tome esas promesas, tome las promesas que hay en la Biblia para usted y para mí. Recuerde que cuando usted está cansado, Él le dará esfuerzo. Él multiplicará sus fuerzas. Y cuando usted sienta desmayar, las fuerzas de Jehová estarán con usted. Y los muchachos que están cansados y fatigados, ellos flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas y correrán. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El joven tiene una fortaleza en su cuerpo por las fuerzas del joven, pero en el Señor sus fuerzas flaquean. Cuando ellos quieren caminar en el Señor, ellos se cansan, ellos se fatigan y flaquean y caen los jóvenes. Pero estás tú para ayudarles a levantar. Estamos nosotros para ayudarles. Y no importa si te rechazan, porque eso sucede con las personas que creen que no necesitan ayuda y te dicen miles de cosas. Te mandan a hablarle a los locos allá, a predicarles, porque creen de que tú no estás dando frutos de cristiano, creen que tú estás haciendo cosas de locura o creen que tú estás perdiendo el tiempo, pero no se pierde el tiempo cuando tú tienes la valentía de hablarle a alguien de la palabra del Señor. Yo te digo en este día, no importa que seas criticada, preocúpate que nadie te critique, preocúpate que nadie, que todo el mundo esté contigo porque algo anda mal. Pero cuando algo está bien, hay ruido, hay sonido. Como dicen por ahí, cuando los perros ladran es porque alguien va pasando. Cuando el río suena es porque vienen correntadas de agua con piedras y de todo. Y cuando alguien te critica es porque algo bueno estás haciendo. Si estás haciendo las cosas para Dios es porque algo bueno estás haciendo. Pero si estás haciendo las cosas para el hombre, problemas tendrás. Te criticarán hasta que te hagan caer porque tu mirada, tus fuerzas no están orientadas y guiadas por Dios. Pero cuando tú estás en las manos del Señor, lo que haces más es callar, no pelear, callar y dejar al necio con su necedad y hacerse pasar como que fueras tú una persona ignorante. Pero la Biblia dice que es de sabios callar y es de sabios de dejar al necio con su necedad. No te preocupes si te critican, no te preocupes si hablan mal de ti porque tú estás predicando la palabra, no te preocupes, alégrate, porque Jehová tu Dios está contigo y a donde quiera que vaya, Él te sostendrá y saldrás victorioso, porque las fuerzas de Jehová están contigo. Y por ese motivo yo te animo a continuar, por ese motivo yo te digo que debemos de seguir adelante,
porque recibimos un llamado de Dios, porque Dios está con nosotros, porque Dios puso palabra en nuestra boca para hablarle y Él nos capacita cuando nos llama, porque Dios nos dio una tarea particular que tenemos que obedecer y cumplir, y porque Dios nos dará la victoria. Por eso es que nosotros tenemos que seguir, por eso es que nosotros tenemos que abundar en el trabajo del Señor, porque Él nos animará a continuar. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona. Ayude a expandir esta palabra. De esa manera usted está predicando la palabra de Dios. No le estamos pidiendo dinero, no le estamos molestando en ninguna manera más que comparta la palabra. Usted no tiene tiempo de salir a predicar a un lugar, pues use la palabra que está grabada en video para que pueda expandirla y el reino de Dios se expanda por todas partes del mundo y no haya excusas del ser humano que no pudieron ir a la iglesia y que por eso nunca escucharon la palabra, porque a través de las redes sociales hay mucha palabra. Hay palabras que te borbandean el alma, te borbandean la mente y no tiene edificación, pero hay palabra que es edificativa, como es la sana doctrina. La sana doctrina es palabra edificativa, palabra confrontativa, palabra no acomodada, sino que te confronta a ti con lo malo que estás haciendo y con lo bueno que tienes que hacer. Al que Dios llama, Dios lo capacita, y no te preocupes si sufres por causa del Evangelio, porque la palabra de Dios no nos dice que llevaremos una vida de comodidades, porque la vida en el Señor es de sufrimiento, pero al final es de alegría, al final es de victoria. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Así que según sean nuestras obras ante los ojos de Dios recibiremos nuestro galardón. Yo les animo a seguir adelante. Tienes un llamado de parte de Dios. Utiliza ese llamado, aprovéchalo para predicar la palabra. Aprovéchalo. Dios pondrá palabra en tu boca y Dios te ayudará, te capacitará para hacer esa tarea particular. Que Dios te bendiga. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por la palabra bendita que tú nos has permitido compartir. Te pido, Dios amado, que nos ayudes a poder tomar en cuenta esta palabra, no dejarla como solo escuchada y olvidada, sino que ponerla en práctica. Que así como animaste a seguir adelante a aquellos profetas, aquellos hombres que levantaste para salvar a la humanidad, aquel líder como Moisés, aquel líder como Josué, como Elías, profetas como Elías, como Jeremías, y muchos más que quedaron plasmados en la Biblia, que seas tú ayudándonos a nosotros a hacer tu voluntad, Señor. Todos esos profetas antiguos, ellos hicieron el fundamento en tu palabra. Ellos comenzaron la obra tuya haciendo ese fundamento con el llamado a las personas de ese Mesías, de ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahora tú quieres, Señor, que se siga construyendo, edificando sobre ese fundamento. Ayúdanos, mi Dios amado, a poder hacer las cosas bien. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Que el bien y tu misericordia no sea parte de nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, capacítanos, Señor, y danos fuerzas, y que podamos servir de ayuda para aquellos que están debilitados. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias, y la honra y la gloria sean solamente para ti. Amén.